Hello guys, how's it going? I hope you are doing good, that everything's going okay in your lives, in your daily activities. Today we have some basic verbs in English that are very useful in order to acquire more fluency regarding the English language, how we speak in it. And the main idea of today's video is to help you overcome some troubles regarding the English fluency when it comes to speak on a regular basis in different contexts about any topic, because sometimes we face some problems of expression, right? And these basic verbs are quite useful because if we do not use them in the proper way, we'll have like many issues in order to understand what people, well, what native people are telling us and how we are communicating with them as well. So, guys, chicos, el día de hoy vamos a ver eh, verbos básicos en inglés que son muy comunes, que son muy usados dentro del contexto del inglés, dentro de la jerga general de las personas nativas inglesas o de habla inglesa, y que nos ayudarán bastante a hacernos entender de manera mucho más clara, más directa, y también a entender lo que nos dicen estas personas nativas. Listo, chicos, espero que el video de hoy sea de gran ayuda para que su proceso de aprendizaje pues sea mucho más rápido y como siempre lo digo, pues ir al grano, ir al grano. Muchas veces podemos dar muchas vueltas con el tema de la gramática, explicar y sobreexplicar temas que realmente en el aspecto técnico son temas de bastante importancia, pero que realmente a la hora de entablar una conversación con un nativo necesitamos es la práctica, necesitamos es enfocarnos en algunas palabras y conceptos como los que están expuestos en el video de hoy. ¿Listo, chicos? Recuerden, Elocuente se enfoca en la elocuencia del idioma. Así que empecemos. So, first of all, what we are going to see today, if we want to put it in a specific structure, it will be just like this. First of all, we will be seeing the verb follow, then meet, watch, and the last one will be pay. Of course, there are plenty of more common and basic words and verbs in English, but today we'll be focusing only on these four right here. Okay, there will be many more videos about this topic because there are plenty, as I said before, plenty of different basic words, nouns, specific verbs, phrasal verbs that we can use in every single conversation that we have with a native speaker of the English language, ¿ok? Así que, como les comentaba, veremos primeramente el verbo follow, seguir, después veremos meet, que, pues, bueno, cada uno de ellos tiene diferentes variantes de su significado, así que no me gusta como tal traducir de manera literal las palabras. Y ya veremos por qué, chicos. Les explicaré muy bien por qué cada uno de ellos tiene diferentes variantes en su significado y por tanto es mejor aprender dichos significados, usarlos, practicar y no traducir todo literalmente. ¿Vale? Trato de cambiar a español para hacer un poco más dinámicos los videos y demás, pero no con el ánimo de traducir literalmente por lo que les comento. ¿Vale? Tenemos también el verbo watch y pay. Así que, in the first place, guys, we have the verb follow. This is very commonly used in different phrasal verbs. It compounds many of them, in fact.
but we'll be watching here just the basic meaning of it without compounding a phrasal verb, okay? So in this case, we have the verb right here, an image that refers to what it might mean, okay? But also I wrote down right here a specific example that includes the verb or the word, okay? So we have go or come after in time or order. Well, in this case, it is the basic meaning of it. It's not an example. The examples are going to be in the next image. But here we gotta focus on what it means in its basic form. Okay, guys? So what it means is to go or come after something or someone in two models or in two different forms, in time or order. Chicos, follow básicamente significa seguir, ¿sí? Si queremos dar un significado literal, pero tenemos que entender la esencia de su significado. Básicamente es que es algo que está después de alguien o algo, sea objeto o sea un ser viviente, ya sea en un contexto de tiempo o orden. ¿Listo? Esto es muy importante. Puede ser en un contexto de tiempo o orden. ¿Y esto por qué es importante? Porque de estos dos factores de significado es que deriva la cantidad de variantes que veremos a continuación del verbo follow. ¿Ok? Porque se puede aplicar en diferentes contextos, tal cual como sucede en el español. O sea, realmente en el español sucede muy igual, de manera muy similar. So, first of all, we must focus on a little bit of grammar right here because we cannot forget that grammar is important in order to speak in a fluent way, in a very good way, without making mistakes, okay? Es importante siempre hacer un paréntesis y observar algo de gramática. No nos vamos a enfocar únicamente en esto, para nada, pero es importante sí partir de la base de que lo que vamos a hablar va a ser de la manera estructurada, como se indica, por ejemplo, en el diccionario de Oxford o en diferentes textos académicos de la lengua inglesa. ¿Listo? Digamos que es la base. Si no tenemos en cuenta la gramática, realmente pues también va a ser muy difícil poder alcanzar esa elocuencia que este canal propende por inculcarles y ayudarles con la enseñanza del idioma. Así que recordemos que hay diferentes formas en las que se puede presentar un verbo y esto depende de los tiempos gramaticales o de los tiempos de los time tenses, ¿ok? En este caso tenemos que follow se presenta de varias maneras, como lo vemos aquí en la parte derecha. We have follow, follows, followed, followed, and following. En, en la primera persona, es decir, con los pronombres personales I and you, we will be using follow without the S at the end. When do we add the S at the end of the word? In this case, for the third person, it means when we use she or he or it as well. ¿Ok? Entonces agregamos la S cuando tenemos el pronombre personal de he, she o it. ¿Vale? Y tenemos también que cambia, se agrega ed, es un verbo regular, por tanto se aplican las reglas de la adición de la e y la d al final del verbo para lo que es el simple past, el pasado simple. Luego tenemos el past participle, que es un tiempo gramatical que tendrá también a su disposición sus videos en concreto explicando aspectos importantes acerca de este tiempo gramatical y en donde trataremos de resolver todas las dudas que tengan
los suscriptores. Igual no cambia, se agrega la E y la D al final, followed, y al final tenemos el progressive or continuous, que es el tiempo progresivo o continuo, y igual como es verbo regular, se agrega ing al final. Follow, follows, followed, followed, and following. Bueno, now we have certain examples over here. This part is crucial, is essential, is quite fundamental. Why is it? Due to the fact that we'll be watching here or focusing on the different meanings that the same word or verb in this case might have. But let's remember that it depends quite on the context that we are in, okay, guys? So if we are talking about maybe you are hanging out with some guys and you are splitting because of, I don't know, any reason, so it will have a certain meaning, the word follow. But if you are in another context, maybe on the jungle or maybe at the forest in which you are talking about certain paths, it will have another context. So let's start over here. The first one is, do you follow me? If not, I will explain again. So in this case, I really would like to clarify that follow is not always about the physical action of being after someone, after being, like at the back or maybe behind someone following that person. It can also be referred to the way someone is understanding what the other person is saying or explaining, okay? Let me say it in Spanish. Chicos, en este caso, el primer significado que tenemos es uno en donde se referencia el entendimiento o la atención que está teniendo una persona con otra. No sé si soy claro allí. Es básicamente como que estamos, en este caso, este ejemplo, yo estoy explicando este tema, estoy explicando los diferentes usos que puede tener el verbo follow y les pregunto a ustedes, ¿me siguen? ¿Me estoy explicando de la manera adecuada? ¿Sí? Eso se puede preguntar en inglés mediante el uso de este verbo. Entonces, podemos decir, ¿do you follow me? O sea, ¿me estás entendiendo? ¿Me sigues? ¿Estás siguiendo esta explicación o esta clase o este tema? If not, si no, I will explain again. Yo lo explicaré de nuevo. Entonces ahí tenemos una variante de la palabra follow. También tenemos este ejemplo en donde hay otra variante de este verbo. A delicious dessert followed the chicken. A delicious dessert followed the chicken. Así que en este caso tenemos que follow también puede ser usado para significar que algo viene después de otra cosa en cuanto a orden, ¿ya? Por eso era importante lo de ahorita que hablábamos de que puede ser en cuanto a tiempo o orden. En este caso es de orden. Ejemplo, en una comida, en una cena. Se sirve primeramente una entrada, el plato fuerte y por último como tal el postre, ¿sí? Entonces en este caso, dessert, el postre, viene pues después del pollo, el plato fuerte en este caso. Recordemos que si decimos desert o desert es desierto y para poder decir postre debemos cambiar la pronunciación, en este caso sería dessert. ¿Listo? Tenemos también follow the instructions, digamos que el significado más común, que es básicamente que se sigan las instrucciones o que se sigan ciertos requisitos o ciertas directrices.
follow the instructions. And for the last one, we have please follow, be eloquent. I'm quite sure that you already did that. Okay, so let's continue, guys. Now we have meet. It means arrange or happen to come into the presence or company of someone. Now, I'm not going to stop over here explaining in a very technical way what it means regarding this definition, but I can tell you that this definition comes from the Oxford Dictionary, so it's quite accurate. Mm, and yeah, that's it. So let's continue. We have here in first person, it's meet. In third person is we add the s at the end of the word, which will be meet. He or she meets. In simple past, met, because this is an irregular verb. In past participle, it's the same as the last one, met. And here we have progressive or continuous, which is meeting. So, en este caso, chicos, tenemos igual la referencia gramatical de los tiempos más importantes. Y en primera persona, meet, se le agrega la S para he or she. En pasado simple tenemos met, porque como lo decía, es un verbo irregular y por ende no cumple la regla de ed, sino que nos tenemos que guiar de manera específica por cada verbo irregular cómo funciona. En este caso es met. No podemos guiarnos por una regla en específico, sino que como él es independiente, él es un verbo irregular, entonces tiene su propio funcionamiento. Entonces tenemos acá met, lo mismo para past participle, y en este caso del continuo sí presenta la regla de ing, que básicamente es para todos, excepto algunas excepciones contadas. Now, regarding the examples, we have this work position really meets all my expectations. And in this case, we can notice the very first variant of regarding the meanings of meet. Podemos ver la primera variante de los diferentes significados que puede tener el verbo meet. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de encontrarnos con alguien ni de encontrar algo, sino que estamos hablando de que ese cargo, ¿cierto? En una empresa, en una institución, en fin, porque estamos hablando acá de un contexto laboral, realmente si cumple o llena todas mis expectativas. Entonces en español nosotros hablaríamos de que cumple o llena, ¿sí? O alcanza las expectativas de uno mismo o de la persona que está diciendo esta frase como tal. Pero en inglés decimos meet o se dice meet, ¿vale? Entonces no vamos a utilizar otra palabra, otro verbo, no, sino que vamos a decir para que algo de pronto alcanza o excede nuestras expectativas, decimos meet. O sea, ya ahí tiene una variante de significado. La primera. ¿Cuál es la segunda? Tenemos también you should meet me at the train station in order to talk about that, que es, digamos que la otra variante como muy común, que es básicamente encontrarnos con otra persona. En este caso, pues deberías encontrarme en la estación del tren para poder hablar de ese tema en específico, ¿sí? Entonces, no requiere mayor explicación. Sabemos que meet tiene mucha incidencia en esta variante de significado. Por último tenemos that path meets another one in the jungle. Esta es otra variante muy interesante porque lo que significa básicamente es que cuando hablamos de caminos o de vías o de avenidas, en fin, y que se unen en cierta parte del territorio, se encuentran, ¿sí? Digamos que aquí en este caso sí podemos hablar de que hay una referencia muy similar en español, ¿no? Porque en este caso es así, o sea, nosotros podemos decir
tal río con tal otro se encuentran en tal zona, se unen, ¿sí? Y en inglés pues funciona básicamente de la misma manera. That path meets another one in the jungle. O sea, ese camino se une con otro en la jungla. Y hemos cubierto aquí, pues, digamos que las tres variantes como más comunes de meet. En próximos videos veremos más variantes de estos verbos y de muchos otros, porque tienen muchas más variantes, pero por el momento estas son como las más comunes y si ustedes sacan más ejemplos de cada una de estas variantes, créanme que les ayudará muchísimo para manejar el inglés de una manera mucho más fluida. Continuamos. So, in the third place we have watch, a very commonly used verb that is used to refer, like to look to something or someone, but it has many other variants of its meaning in general that we'll be watching next to the present image. Okay, so in the first person we say watch, I watch, you watch. The third person, he or she, and it, we add the E and the S at the final, at the end of the word. Okay, so we say watches. He or she or it watches. The simple past, we've got watched with the E and a D at the end of the word. And it works at the same as here, which refers to the past participle. And at the end, as well as the last two that we were looking at, is the same, ing. Progressive or continuous, we add ing at the end of the word, watching. Because this indeed is a regular verb. It's not like meet. It's quite different. Bueno, esto en cuanto al tema de la referencia gramatical inicial que hacemos de cada palabra. Ahora, ¿qué significa? Básicamente, en una definición bastante técnica del diccionario de Oxford, tenemos look at or observe attentively over a period of time. Es decir, significa básicamente observar o mirar de manera atenta por un periodo de tiempo. Pero, importante, no únicamente significa ello, porque como verbo, sí, significa básicamente esto, pero como sustantivo propio es esto que vemos aquí. That's a watch. ¿Listo? That's also a watch. So we gotta observe and focus on the context, because if we do not take into account that it has two quite different meanings, we can be a little bit confused and messed up with the interpretation. Okay, guys? So we gotta take into account that tenemos que tener en cuenta, chicos, que puede ser o ya sea observar, ¿cierto? O podemos estar hablando de un reloj también. Entonces, como les digo, todo depende del contexto. Importante, siempre observar el contexto. ¿De qué estamos hablando? Y asimismo sabremos el significado y las variantes de significado de cada palabra en inglés. ¿Cuáles son los tres ejemplos? You must watch your little brother in the park today. Aquí tenemos que el verbo cumple una función como de cuidar, ¿sí? De estar atento a alguien, de prestar atención al cuidado o de estar al cuidado de alguien. En este caso, pues, debe, como lo dice acá, debes estar atento de tu pequeño hermano en el parque hoy, el día de hoy. Debes estar muy atento de él. Y no decimos careful o... sí, no decimos como tal careful, sino que la manera correcta es el verbo watch. ¿Listo?
Eh, en la segunda variante tenemos watch your language and your actions, que significa algo así como ya no estar atento, ¿no? Ni cuidar de algo o alguien, sino en este caso de tener cuidado, precaución, pero de acciones o pensamientos o actos de uno mismo o de otra persona. ¿Listo? Entonces en este caso es como que eh, cuide su vocabulario, observe sus acciones, sea prudente. ¿Sí? Básicamente es esa la otra variante de significado. Por último tenemos you keep watch today, I will sleep. Sorry for the grammatical mistake over here. Um, forgot to correct correct it, but I think that's not it's not something that we should worry about it. Okay. Así que en esta última variante tenemos algo muy similar a la primera, porque también es como de estar atento, como de cuidar, pero en este caso es, refiere a un contexto en donde estamos como en vigilia, que debemos estar vigilantes en una noche o en un momento en donde se supone que deberíamos estar descansando, ¿sí? Difiere un poco del primero, ¿cierto? Es muy similar, pero difiere en la medida en que no se utiliza de manera tan común, ¿sí? Porque en este caso estamos diciendo que, por favor, tú eh, trasnocha y necesito que estés atento, ¿sí? O sea, que tú, mientras yo descanso, tú estés atento. So we say, you keep watch today, I will sleep, ¿sí? Pero es muy importante tener esto en cuenta porque en textos, en una conversación, en fin, pueden referirnos esta variante del significado, la primera, o pueden referirnos la última. Y si no delimitamos bien una o la otra, podemos incurrir en alguna malinterpretación y de pronto llevar la conversación en otra dirección, ¿sí? Y pues nos haría quedar muy, muy mal. Entonces, importante ello. Delimitar bien las variantes de significado de watch. You better keep watch today, I will sleep. Listo, continuamos. And for the last one, we have pay, which means to give in return for goods or service. In this case, guys, we tend to use this verb always as the word to describe that something or someone is going to pay money, okay, regarding dollars, pesos, or whatever other coin that is used all over the world. It doesn't matter, but we are like referring to cash in general. But it's not always like that. As it says here, it can be goods or services. Entonces, lo que les decía, chicos, es que este verbo significa retornar o devolver algo por productos o servicios. No siempre es dinero. No siempre se usa para dinero. ¿Listo? So, in the first person, we say pay. I pay, you pay, they pay. The third person, he, it, or she, we add the s at the end of the word. So it would be pays. Then we have the simple past, paid. We add the I and the D at the end of the word. And the same happens or goes with the past participle. And finally, we have progressive or continuous, which is paying. And the same as always, we add ing. Importante aquí, chicos, hay dos tipos de, digamos que también se puede escribir paid, pero con Y, E y D, pero es algo que veremos en un video más adelante, pero que se los menciono para que no lo pierdan de vista, porque es muy importante. O sea, en este momento nos enfocaremos en qué significa pay, cómo se usa y las variantes de su significado. Importante. Pero podemos también
utilizar paid con Y, E y D al final para simple past y past participle. Pero en ciertos casos y ya veremos por qué en otros videos. Por ahora tenemos estos tres ejemplos. Pay the money, you know the loan is quite big. So, the basic meaning of all, like always, when we use the verb pay, we are referring to money, to cash, in general, like money. So, it goes just like that. So, en este caso, chicos, paga el dinero, sabes que el préstamo es bastante grande. El significado más común y usado en cuanto a este verbo. Después tenemos It really pays to be disciplined. Y aquí es importante clarificar que esta otra variante de significado es importante tenerla en cuenta y usarla muy bien, porque no siempre es pagar dinero o devolver algo, un favor o algo así, no, sino que es es un significado remuneratorio, ¿listo? De recompensa. Entonces aquí básicamente lo que dice es que vale la pena ser disciplinado, ¿sí? O sea, es remuneratorio o recompensa tener este valor, ¿sí? Ya sea porque cumples con ciertos hábitos saludables, en fin, bueno, lo que sea. Pero en este caso hablamos de un significado que es remuneratorio, ¿listo? No meramente transaccional como sucede en el primero, porque hablamos de dinero. No, acá es remuneratorio, es decir, podemos hablar de valores, actividades o cosas positivas. It really pays to be disciplined. Si tienes más ejemplos, déjamelos por favor en la caja de comentarios. Si has llegado hasta este punto del video, déjame decirte que el inglés no va a ser obstáculo para ti, porque eres disciplinado. Y por último tenemos pay attention, uno de los, digamos que significados más comunes también de este verbo, que es, no es pagar, ni remunerar, ni recompensar, pero es dar o poner de presente una actitud frente a otra persona, que en este caso es una actitud retentiva, de atención. Entonces decimos pay attention, ponga atención, ¿sí? Preste atención. So if I say I pay attention to the class of Be Elocuente, I would be saying like, yo presto atención a las clases de Be Elocuente porque quiero aprender inglés. ¿Listo? Esto es todo por el día de hoy, chicos. Extiendo algunas excusas por terminar el video de esta manera, pero creo que es innecesario alargarlo más. Creo que ya están cubiertos todos los temas. Así que eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y espero verlos muy pronto. Thank you guys. See you soon.